El acta de la sesión número 12 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 13 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria, no, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se ha recibido un documento para el día de hoy, habiendo sido invitado al señor vicepresidente ejecutivo de Corfo, el señor José Miguel Benavente. Él se excusa para poder asistir, indica que él debe informar en primera instancia al Consejo de Corfo. Encuentro que aún está pendiente de realización a la espera de que se concluya la preparación de antecedentes para ello. Queda a la espera de poder reagendar una nueva fecha una vez cumplidas las instancias internas en esa corporación. Entonces se excusó el vicepresidente de Corfo y por lo tanto solamente estaría en tabla el proyecto que habría que presentar, presidente. Perfecto, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Puntos varios? ¿Sí? Diputado Undurraga. No, sobre la cuenta, ¿por qué razón se excusó el presidente Corfo? Sí. Acá voy a leer, dice, se excusa de asistir a esta sesión debido a que él debe informar en primera instancia al Consejo de Corfo. Aparentemente las materias que se le habían citado, ¿qué material, María Jesús? Entonces él debe informar en primera instancia al Consejo de Corfo. Encuentro que aún está pendiente, o sea, como que para poder informar a la comisión, primero tiene que informar al Consejo de Corfo. Y aparentemente tendrá que tener algún tipo de visto bueno o algo así. Para poder presentar acá. ¿Para? Sobre el Instituto de Tecnologías Limpias y el fallo de la Corte Suprema que anuló la adjudicación del consorcio. Que anuló la adjudicación al consorcio Associated Universities Incorporada, AUI. Claro, estaba invitado para exponer respecto del Instituto de Tecnologías Limpias y del fallo de la Corte Suprema que anuló su adjudicación al consorcio Associated Universities. Eso era, y entonces lo que él quiere decir en el fondo que tenía que primero informar en primera instancia al Consejo de Corfo, que aún no se ha reunido, y que está a la espera de que se concluya esta preparación de antecedentes, y por eso no pudo asistir. Muchas gracias, secretario. ¿Puntos varios? ¿No? Ya, perfecto. Entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de iniciar la tramitación del proyecto de ley originado en moción de las y los diputados Labra, Molina, Olivera, Ramírez, Schneider, Serrano, Undurraga, Don Alberto, Videla y quien les habla, que establece la paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamiento de becas en las áreas de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Boletín número 15.264-19 en primer trámite constitucional. Entonces, para esos efectos, me voy a dar la palabra para poder contarles sobre el proyecto de ley. El proyecto busca establecer el principio de paridad de género en el otorgamiento de becas y la adjudicación de proyectos cuyo financiamiento sea otorgado por el Estado. Lo anterior con miras a disminuir la brecha en presencia y participación de mujeres, que actualmente existe en las ciencias, propender a incentivar también a las niñas, a las jóvenes del país a continuar sus estudios, terminar con la subrepresentación de las mujeres en los estudios de posgrado y equiparar la presencia femenina en la carrera académica y disciplinas también asociadas al desarrollo del conocimiento en nuestro país. Tal como señalaron las académicas que tuvimos el agrado de poder escuchar en esta comisión, Andrea Canales de la Universidad Católica, como también Andrea Vera de la Universidad de Valparaíso, en la presentación que hicieron en la comisión el 13 de abril pasado, existe significativa evidencia que muestra que las mujeres están subrepresentadas en las ciencias, en las matemáticas, en la ingeniería, en general en las áreas STEM, lo que repercute en brechas salariales y laborales entre hombres y mujeres, y también en la instalación y perpetuación de sesgos de género en cada una de estas áreas, y sobre todo en la ciencia. En este sentido, también llegaron a similares conclusiones desde la radiografía de género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el año 2022, que realizaron un estudio que también fue encargado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el estudio arrojó que en las áreas STEM se agudiza la brecha de género, de modo tal que solo el 22% de las matrículas son de mujeres, alcanzando un 29% en el caso de los magíster y un 37% en el caso de los doctorados.
Ahora, la brecha de género sabemos que no es exclusivamente en las áreas STEM, ¿cierto? Sino que también se replica en historia, en filosofía, en las ciencias sociales y humanidades. Y eso también son ejemplos de subrepresentación de las mujeres en otras áreas. En cuanto a la adjudicación de proyectos, si vamos, ¿cierto?, a lo más específico, también es posible observar que en el caso de la adjudicación de Fondesit, entre los años 1990 a 2021, los hombres adjudican el doble, el triple o hasta 5 veces más proyectos que su par femenino. Las problemáticas de la disparidad de género además se da durante la carrera académica, ¿cierto?, existiendo al ingreso de las carreras la posibilidad de permanecer en ellas y también luego en la profesión misma, en el ejercicio de la profesión, evidenciándose además cuando se quiere en el fondo formular y participar en posgrado, aún más se evidencia esa brecha de género. Por lo mismo, bueno, el contenido del proyecto de ley, primero establecer la paridad como requisito en la formación de investigadores, profesionales y también especialistas. En este caso, todo concurso de becas, adjudicación de proyectos de investigación o similares, que le vamos a llamar instrumentos, con cargo al presupuesto estatal y en particular con cargo al presupuesto del Ministerio de las Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación, deberá contemplar en sus bases criterios, ¿cierto?, de asignación que contemplen la paridad como un criterio de poder determinar la entrega de estas becas, en tanto entendemos que eso es justicia social. También establecemos un artículo transitorio en la propuesta que permite hacernos cargo de la implementación y en este sentido se va a adoptar, ¿cierto?, un criterio de transición hasta alcanzar la paridad. Y se establece pasos para poder en el fondo determinar este camino. En el primer lugar, ¿cierto?, para cada instrumento, para cada área del conocimiento, si se contemplan, se determinará cuál es la brecha de género inicial. ¿Esto por qué? Porque cada instrumento puede tener brechas distintas, ¿cierto? Entonces no podemos tener un criterio, el mismo criterio, utilizarlo para todos los instrumentos, ¿cierto?, o distintos proyectos a los que haya que participar o distintas carreras. Entonces, primero hay que analizar cuál es la brecha de género que se tiene en cada cual y cuál es el mecanismo, ¿cierto?, adecuado para poder hacerse cargo de ella. Y por lo mismo, en el caso de instrumentos que sean posteriores a la entrada en vigencia de esta ley, la brecha inicial se va a calcular a partir de la asignación de la primera versión del concurso. Dentro de los primeros 4 años de publicada la presente ley, los diversos instrumentos deben corregir 1/4 de su propia brecha de género. Durante el 5º y 8º año de la publicación, los instrumentos deben corregir por lo menos la mitad de su brecha de género y entre los 9º y 12º de la publicación, corregir 3/4 de la brecha de género. Y ahí, a contar del 13º año de la publicación, se aplica el criterio de paridad como piso. Entonces establecemos un rango de tiempo que permita también adecuarse a los distintos organismos, a los distintos instrumentos. El artículo único lo que hace es mandatar el establecimiento de paridad, establece además su justificación, y el artículo transitorio, como les decía, busca una forma gradual de poder instaurarla. De eso consiste el proyecto de ley. Quiero agradecer también a la comisión por ponerlo en tabla. Creo que estamos en un momento en donde es importante avanzar, ¿cierto?, en disminuir las desigualdades, y en este sentido este es un tema que sin duda no hay que seguir escondiendo, sobre todo porque hemos escuchado a distintas expositoras en donde nos han planteado la realidad que hay detrás, y por lo mismo también agradezco a quienes son firmantes y mocionantes también del proyecto de ley. Eso es todo por lo que tengo que decirles, parlamentario y parlamentaria. Ah. ¿Es quórum? Bueno, no sé si hay palabras sobre el proyecto. Diputado Undurraga. Primero una pregunta a la Secretaría. ¿Fue invitado el Ejecutivo a esta reunión? El propósito de esta sesión era básicamente la presentación del proyecto y que la comisión justamente acuerde las audiencias públicas que correspondan. Perfecto. ¿Qué entidades, instituciones y autoridades públicas se van a invitar? Sí. Pero para esta en particular no está invitado. No. Okay. Perfecto. Entonces podríamos acordar que para la siguiente sesión invitemos al ministro de Ciencias, a la subsecretaría, ¿cierto?, al ministerio en general, que puedan estar presentes.
también a lo mejor, no sé si les parece alguna otra institución que podamos escuchar para saber sus opiniones. Yo tenía también una propuesta que se los digo inmediatamente. Ya, perfecto. A la Oficina de Estudios y Estadística de la División de Políticas Públicas, en particular del Ministerio, que creo que son además los que realizaron el estudio, entonces en particular esa área que pueda estar también presente. No sé si hay otra palabra. ¿Sí? Diputado Undurraga. Sí, yo primero agradecer a la presidenta diputada Yael Yuman que me haya invitado a ser coautor del proyecto, ¿no? Yo creo que el proyecto tiene dos cosas bien interesantes que creo que pueden marcar una pauta para otros proyectos también. Primero, tener un objetivo claro respecto a paridad en este caso, y segundo, con una gradualidad en la implementación. Creo que lo uno sin lo otro no va. En lo que me gustaría escuchar al Ejecutivo es si 4 años es suficiente en todas las disciplinas o no, porque probablemente ellos tengan la información de base de cómo van los cursos anteriores, ¿no? Y cómo van las formaciones anteriores, para ver si 4 años es un plazo suficiente de gradualidad. Por eso creo que es sumamente importante escucharlo a ellos. Ellos deben tener la información, probablemente alguna universidad o algún organismo adicional para invitarlos. Pero yo la verdad que además me alegro mucho que este sea el primer proyecto que vemos en esta comisión, porque todos estamos en otras comisiones que vemos muchos proyectos y aquí no veíamos ninguno. Entonces, también me alegro mucho de eso. Gracias, diputado Undurraga. Diputada Erika Olivera. Muchas gracias, presidenta. También agradecerle por la invitación a firmar el proyecto. Y me parece un proyecto muy interesante porque, como bien lo dice el proyecto, hace un par de meses atrás nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a Andrea y Andrea, no recuerdo el apellido de ambas, pero sí recuerdo los nombres, y por supuesto ellas dejaron aquí súper en claro cuáles eran las brechas, no solamente para el ingreso, sino en las brechas también que habían después, una vez que egresan de las diferentes carreras STEM, y por supuesto que es súper importante que vayamos trabajando en esta área que es ciencia y tecnología, y como bien dijo usted, quizás historia, sociología y otras ramas más, en donde creo súper importante incentivar sobre todo a las niñas y a las adolescentes para el futuro. Sabemos que en Chile hay mucho talento en estas áreas y que lamentablemente a veces se pierden o lamentablemente a veces migran a otros países que les interesa y que ven mucho más interés en tomar estos talentos y desarrollar carreras afuera. Entonces creo súper necesario que como país nos hagamos también cargo de este tema y me parece súper importante lo que dijo el diputado Undurraga, que es escuchar al Ejecutivo. Es importante que ellos den su visión y por supuesto que ojalá presten todo el apoyo a este proyecto. Muchas gracias, diputado Olivera. Si le parece a la comisión, creo que puede ser también positivo escuchar al Ministerio de Educación, algún representante que también pueda aportar en este sentido. Entonces podríamos dejar a ambas invitaciones hechas para la próxima sesión. No sé si hay más palabras, si no... ¿Presidenta? ¿Sí? Secretario. También se me ocurre que probablemente a los y a las parlamentarias y parlamentarios integrantes de la comisión se les podrá más adelante ocurrir algún invitado, cosa de que puedan hacerlo llegar a la Secretaría de la Comisión, la propuesta, y la Secretaría va a ir ordenando las exposiciones, porque probablemente si llegan hartos, habrá que dividirlo en sesiones. Perfecto. Entonces, para las siguientes invitaciones, esperamos que ustedes, los parlamentarios y parlamentarias, puedan hacer llegar a la Secretaría sus solicitudes, y para la próxima sesión ya quedan claros los invitados. Sí. ¿Sí? Entonces, si no hay más... ¿Sí? Diputada Daniela Serrano. Sí, es que, bueno, iba justo en la línea de lo que nos decía el secretario, porque las primeras organizaciones que nosotros recibimos en audiencia fueron precisamente las organizaciones de mujeres científicas que nos pedían también legislar en torno a esta materia. Y tenían muchas observaciones respecto al tema de la paridad, para no abrir una brecha que no se pudiese aplicar. Entonces creo que también sería importante que les invitáramos a ellas, ya que aparte de vivirlos en carne propia, también tenían metodologías que creo que son importantes para que se apropien de tal proyecto, porque a raíz de la misma audiencia que tuvimos con ellas se nos ocurre legislar en torno a esta materia. Entonces ahí podemos buscar bien cuáles son las organizaciones, ampliarlas mucho más para que también sea el proyecto cada vez más contundente. Perfecto. Gracias, presidenta.
Perfecto, diputada Serrano. Entonces también ahí recibimos las solicitudes y podemos revisar y volver a invitarlas a quienes estuvieron exponiendo sobre este tema, ¿cierto? Perfecto, entonces si no hay más palabras, podemos terminar la orden del día y se levanta la sesión. Gracias.